Gloria al nombre poderoso del Señor Jesucristo. Este es su amigo José Vargas, como siempre, para traer una palabra de bendición para todos aquellos que siempre nos ven y nos escuchan, y para todos esos amigos que van a estar mirando y escuchando. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Y hoy el Señor me ha dado una palabra para traer, como ya había dicho en un pequeño clip que puse aquí en Facebook, para a notificar y hacerles saber a todos esos amigos y hermanos que siempre se conectan, que tenemos en este día una palabra que el Señor me ha permitido traer. Y el tema de esa palabra es: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuevamente, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Gracias, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por la palabra que tú, Señor, has permitido para este día. Esa palabra que tú has puesto en mis labios, Señor. Esa palabra que tú has puesto en mi corazón para traer, Señor. Te pido, Dios, que seas tú, Señor, hablando por medio de mis labios, Señor, y tocando esos corazones, Señor, esas mentes de todos esos que van a estar escuchando y van a estar mirando, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Nuevamente un saludo para todos esos amigos y hermanos que siempre se conectan. Hoy nuevamente trayendo una palabra que va a ser de tremenda bendición para cada uno de esos amigos y hermanos que siempre van a estar mirando. Y hoy nuevamente, como dijo ahorita, el tema de este día es: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y este es un tema que hay que hablarlo. Como anteriormente había dicho, en este tema vamos a estar trayendo la primera parte hoy. Va a haber una segunda parte y va a haber una tercera parte que próximamente la vamos a estar hablando, y sé que va a ser de tremenda bendición. ¿Por qué? Porque lamentablemente voy a decir esto: estos temas no se tocan mucho, o no se tocan en muchas iglesias. Y hoy en día, pues lamentablemente lo digo, el cristiano, el hijo de Dios, no sabe ni entiende, porque no se les dice y no se les hace saber la autoridad, el poder que tienen en el nombre de Jesús, y que tenemos una lucha contra seres espirituales que no vemos, pero son seres espirituales que están ahí. Perdón, son seres espirituales que están ahí, pero Dios siempre nos da la victoria. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. El apóstol Pablo menciona en Efesios 6, 16 y 17: sobre todo tomad el escudo de la fe, dice Pablo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Algo que es importante entender y saber, como dice el tema de introducción, refiriéndose sobre la lucha que el cristiano, el Hijo de Dios, tiene contra espíritus malignos y fuerzas de Satanás que no vemos, fuerzas invisibles que no vemos, pero Dios nos da la autoridad para luchar, nos da el poder para luchar con todas esas fuerzas invisibles, espíritus demoníacos que están bajo Satanás recibiendo órdenes. Pero Dios nos da la autoridad para poder luchar contra todo eso.
Y vamos a seguir leyendo y Dios nos va a hablar a todos. Por eso dijo ahorita algo que es importante entender y saber, como dice el tema de introducción, refiriéndose sobre la lucha que el cristiano, hijo de Dios, tiene contra espíritus malignos y fuerzas satánicas. La batalla que el Hijo de Dios tiene es inminente. Es una lucha que está ahí, es una lucha que en cualquier momento nos hace frente. Pero si estamos cubiertos, si estamos agarrados en fe a lo que la Biblia nos dice, tenemos victoria contra todo ataque de Satanás, contra toda fuerza del enemigo. La batalla que el Hijo de Dios tiene es inminente, como acabo de decir. Siempre está delante de nosotros. Pues como dice la palabra, no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra lo que no vemos. Nuevamente, nuestra lucha es contra lo que no vemos. Por eso el Hijo de Dios tiene que estar orando, leyendo la palabra y tiene que estar ayunando. Eso es algo bien importante para estar firmes, llenos, para poder hacerle frente a las fuerzas del enemigo, las fuerzas de Satanás, a todo lo que está allá afuera que Satanás usa en contra de los hijos de Dios. Pero Dios nos da la victoria. Y eso lo vamos a ver ahorita mientras sigamos con el tema y mientras sigamos leyendo. Por eso el Hijo de Dios tiene que estar orando. Y lamentablemente lo voy a decir, hoy en día el Hijo de Dios no ora. El Hijo de Dios solamente va a la iglesia, está el día domingo. Y muchas veces van sin Biblia y no reciben porque también no se les habla, no se les dice. Por eso el Hijo de Dios tiene que estar orando, tiene que estar leyendo la palabra. Pero lamentablemente lo digo, leyendo la palabra, pero la Biblia la llevan a su casa, la ponen en algún lugar hasta nuevamente el día domingo y la palabra solamente está cogiendo polvo, pero no la leen. Un hijo de Dios hoy en día tiene que estar lleno de la palabra, tiene que estar lleno de lo que dice Dios en su palabra para poder entender la autoridad, el poder y el dominio que tenemos sobre toda fuerza del mal. Pero si no se nos dice, no se nos enseña, no sabemos. No sabemos. Por eso el Señor Jesucristo dice en la palabra: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Voy a hacer un hincapié aquí. Cuando Jesús dice, porque este género no sale sino con oración y ayuno, ¿qué quiere decir el Señor? Porque hay géneros, hay rangos de espíritus demoníacos, de fuerzas de Satanás, que no salen, que no se van, si no es orando y ayunando y lleno de la palabra de Dios. Géneros. Es como, voy a decir, como aquí en el mundo, aquí en la tierra, hay gobernadores, hay diferentes personas a cargo de diferentes posiciones.
personas que reciben órdenes de otras personas más arriba de ellos. Satanás es de la misma forma como trabaja. Satanás tiene espíritus, diferentes espíritus demoníacos, y lo vamos a ver ahorita, lo vamos a leer en la palabra, que están a cargo de diferentes posiciones en esta tierra. Satanás tiene espíritus demoníacos a cargo de ciudades, a cargo de diferentes, voy a decir, de diferentes maneras los tiene a cargo. Nuevamente digo, en ciudades, los tiene en muchos cargos en el mundo, pero son espíritus que están bajo el diablo Satanás. De igual manera, Satanás tiene en regiones celestes, lo vamos a ver ahorita, lo vamos a leer, espíritus, gobernadores, huestes de maldad. Dios nos habla en su palabra de todo esto que está sucediendo, pero son fuerzas espirituales, son fuerzas que están organizadas, porque Satanás está organizado. Pero algo que tenemos que entender es, y nuevamente lo digo, Dios les da y nos da autoridad sobre toda fuerza del mal. Por eso, como dijo ahorita, el Señor Jesucristo dice en la palabra, pero este género no sale sino con oración y ayuno, porque hay géneros de espíritus demoníacos. Pero hay que estar ayunando, hay que estar orando, hay que estar leyendo la palabra para estar lleno del poder y de la autoridad de Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo en esta hora. Mateo 17:21 lo dice bien claro, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Una de las armas que Satanás usa son dardos de confusión, son dardos enviados a nuestra mente, dardos de fuego, dardos que son enviados día y noche. Para el hombre normal, el hombre natural, para la persona que está en el mundo, porque algo que tenemos que entender, nosotros venimos de ahí, venimos del mundo. Y cuando uno estaba en el mundo, todo eso era natural. Venían dardos terribles a nuestras cabezas, pero como uno no tenía a Cristo, era natural todo eso. Pero hoy en día que estamos en Cristo, que hemos nacido de nuevo, Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos muestra todas estas cosas. Y nosotros hoy en día entendemos que son dardos, como dice la Biblia, de fuego del enemigo. Dardos de confusión. Dardos terribles contra nuestras mentes, pero gloria a Dios por el Señor Jesucristo y por su palabra, que hoy en día mi alma alaba al Señor. Podemos ver que son dardos de fuego del enemigo. Dardos de fuego del enemigo. Por eso una de las armas que Satanás usa son dardos de confusión, dardos enviados a nuestra mente, dardos de fuego. Nuestra mente es el lugar de una lucha continua.
Incluso mientras dormimos, Satanás nos ataca con dardos de fuego a nuestras mentes. Porque hoy en día, el Hijo de Dios es atacado incluso mientras dormimos. Pero qué lindo que Dios, incluso mientras dormimos, Dios nos da la fuerza, Dios nos da la autoridad, Dios nos cuida y luchamos. Incluso mientras estamos durmiendo, que somos atacados, Dios nos da la victoria sobre todos esos dardos, sobre todo eso que el enemigo está enviando a nuestras mentes, incluso mientras dormimos. El apóstol Pablo habla en Efesios 6, del 10 al 16, y dice: porque el cristiano debe y tiene que estar armado y cubierto con la armadura de Dios. Vayamos, acompáñenme, vamos a leer Efesios 6, del 10 al 16. Y como siempre digo, si tiene una Biblia, abra la Biblia para que Dios le hable. Abra la Biblia para que usted mismo vea que lo que se está hablando es de Dios. Algo que lamentablemente lo estamos viendo hoy en las iglesias. Se trae un tema y todo el mundo está ahí simplemente de espectador, simplemente escuchando, pero mi alma alaba a Dios. Oh, aleluya, yo siento la presencia del Espíritu Santo. Qué lindo, Jesús. Qué lindo. Oh, Shababa Shandalaya. Siento la presencia del Espíritu de Dios. Pero hoy en día, lamentablemente, nuevamente lo digo, la gente va a la iglesia y aunque el tema que se esté hablando sea un tema como el que yo estoy trayendo ahora, pero la gente simplemente escucha, pero no abre Biblia. ¿Por qué? Porque no llevan Biblia. Incluso llevan su celular, pero no escudriñan la palabra para ver qué es lo que se está hablando. Por eso, hoy en día, y lo vamos a hablar al final de este tema, podemos ver por qué el pueblo de Dios está débil, está cansado, no entiende el poder que tiene en el nombre de Jesús y la autoridad que Dios nos ha dado para luchar contra tantas fuerzas del mal, de Satanás, del enemigo. Vayamos, como dijo ahorita, abra su Biblia y vamos a Efesios 6, del 10 al 16. Y nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, dice la palabra, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues
firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice la Biblia, la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra espíritus demoníacos. Y aquí mismo la palabra nos dice en Efesios 6, 10 al 16, con qué es que tenemos la lucha. Nos lo dice bien claro: con fuerzas demoníacas. Con fuerzas demoníacas. Voy nuevamente a leer lo que he acabado de leer y vamos a hablar más profundamente de eso. Por eso el apóstol Pablo nos habla en Efesios 6, 10 al 16. Y dice el apóstol Pablo: porque el cristiano debe y tiene que estar armado y cubierto con la armadura de Dios. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que estar armado. Contra estos ataques que son demoníacos, con estos espíritus demoníacos que no vemos, pero están ahí. Y nuevamente digo, pero lamentablemente hoy el cristiano no se les dice sobre esto, no se les habla sobre esto. Hoy en día, lamentablemente, en las iglesias es, y no importa en el momento que estamos viviendo, este momento de, voy a decir, de crisis con el virus, pero no se hablan estos temas. Y el Hijo de Dios no entiende que estamos luchando contra espíritus demoníacos. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 6, del 10 al 16, porque el cristiano debe y tiene que estar armado y cubierto con la armadura de Dios. Vayamos y leamos lo que Efesios 6, 10, del 10 al 16 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Por qué nos dice Pablo que nos tenemos que fortalecer en el Señor? La palabra fortalecer o fortaleceos, escuche esto, viene de la palabra griega dunamis, que significa poder, lleno de poder, hacerse fuerte, permitir que Dios nos llene de su poder para poder hacerle frente a tantos ataques que vienen de Satanás. Pero tenemos que estar llenos de poder de Dios, del poder de Dios, para poder hacerle frente a todos los ataques del enemigo, de Satanás. Y dice, y en el poder de su fuerza.
Tenemos que estar llenos de la fe que la Biblia habla. Esa fe que es nuestro escudo de protección en contra de los ataques del enemigo. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. No podemos luchar contra en contra de las huestes de maldad que Satanás tiene en contra y usa en contra de los hijos de Dios. Por eso tenemos que estar llenos del dunamis de Dios, el poder de Dios, hacerle frente a los ataques del diablo, a los ataques del enemigo. Pero tenemos que estar llenos de fe, creer, llenos del dunamis de Dios, que es el poder de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Y para eso es necesario, para estar lleno de ese poder, para estar lleno de la autoridad, para poder hacerle frente a tanto ataque de Satanás, porque Satanás está organizado. Tenemos que estar llenos del dunamis de Dios. Tenemos que estar llenos del poder de Dios. Tenemos que tener fe. Y para eso es necesario que le busquemos, que le conozcamos y que aceptemos al Señor en nuestras vidas. Tenemos que creer que por medio del Señor, de Dios, estamos llenos de poder para hacerle frente a todas las acechanzas del diablo, del enemigo. Por eso nuestras armas tienen que ser espirituales, porque no luchamos con fuerzas en la carne, luchamos con fuerzas espirituales que no vemos. Por eso Dios nos llena de su espíritu. Por eso Dios nos da autoridad. Por eso Dios nos da la fuerza, el poder para luchar contra todo lo que no vemos. Por eso dice la Biblia, Dios nos da poder, como dice la palabra, para destruir las fuerzas enemigas, las fuerzas que vienen del enemigo, del diablo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Vamos a seguir leyendo y Dios nos va a seguir diciendo la autoridad y el poder que tenemos contra las fuerzas del enemigo, porque nuestra fuerza no es contra, como dice la Biblia, contra carne ni sangre, es contra principados, escuche, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice la palabra, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo
Y estad pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Pero tenemos que estar llenos de Dios. Tenemos que estar llenos de fe para poder luchar contra los ataques del enemigo. Los romanos usaban un tipo de escudo que los cubría completamente y los protegía de las flechas que eran enviadas sobre ellos. Esos escudos eran empapados con agua y cuando las flechas impactaban el escudo, se apagaban. De la misma manera, por eso nosotros tenemos que estar llenos de Dios. Tenemos que estar llenos del poder de Dios para hacerle frente a tanto ataque del enemigo. Pero lo más lindo de todo esto es que Dios nos da la victoria. Así es como opera nuestra fe. Cuando el enemigo, el diablo, Satanás, o cualquiera de esos espíritus que la palabra ya ha mencionado anteriormente, que lo hemos dicho, nuestras mentes son atacadas con dardos de fuego y confusión. Como dice la palabra, dardos enviados a nuestras mentes. Pero si estamos llenos del poder de Dios, podemos hacerle frente a tanto ataque del enemigo. Pero Dios nos da la victoria. Nuestra fe apaga esos dardos, esos pensamientos que vienen a nuestras mentes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a 2 de Corintios 10, 4 y 5. Y mire esto, y vamos a entender por qué tenemos que estar llenos de Dios para poder hacerle frente al enemigo, hacerle frente a los huestes, a las huestes de maldad, a todo lo que viene de Satanás. 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Vamos a ver. Mire lo que dice. No estamos solos. Aleluya. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Escuche esto, hermano, hermana. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, aleluya, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo voy a leer nuevamente, 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, aleluya, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo pensamiento, todo pensamiento, a la obediencia a Cristo.
Es triste ver hoy en día cómo creyentes no le dan importancia e ignoran y pasan por alto estas armas de guerra tan poderosas que Dios nos ha dado, porque no se les habla, no se les dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas, escuche esto, en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Son armas poderosas en Dios. Por eso, como ya había dicho anteriormente, el cristiano tiene que estar orando, el cristiano tiene que estar leyendo la palabra, el cristiano tiene que estar ayunando para poder estar lleno del poder de Dios. Nuestra fe es un arma poderosa para apagar esos dardos, esos pensamientos, todo lo que viene del enemigo. Gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado para este día. Yo sé que es una palabra que va a ser de bendición para muchos que están mirando, para muchos que dicen, pero si a mí nunca me han hablado de esto donde yo voy. Pero lo has escuchado hoy y Dios te está diciendo, abre la palabra, lee la palabra y busca de mi presencia para que tengas el poder y la autoridad en mi nombre para luchar contra tantos ataques que vienen de Satanás. Gracias, Señor. Quiero hacer una invitación a los amigos, hermanos, a todos esos que voy a decir que siempre se conectan para mirar y escuchar. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por siempre estar escuchando y mirando. Quiero hacer una invitación a aquellas personas que no tienen a Cristo. Si tú crees que tienes necesidad de tener a Cristo en tu corazón, dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Recíbeme, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a que jamás me aleje de ti. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Ahora te pido, busca un lugar, pídele al Señor, busca un lugar donde pueda ser lleno de la palabra y del conocimiento de la palabra. Ahora quiero decirle a esos amigos que alguna vez conocieron al Señor, que están apartados del Señor, que están en su casa simplemente bebiendo, comiendo, fumando, como si no hubiera nada más. Si conociste al Señor en algún momento, hoy el Señor te está hablando. Los días están malos. Y todo aquel que no esté con Cristo, todo aquel que esté apartado de Cristo, le voy a decir una cosa, el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento. Pero si tú estás alejado del Señor después de haber conocido al Señor, estás apartado del Señor, te puedes perder. Te puedes perder. Por eso, en esta hora, reconcíliate con el Señor. Dile, Señor, perdóname por haberme apartado de ti, por haberme alejado de ti.
recíbeme nuevamente y ayúdame a que jamás me vuelva a apartar de ti. Ahora quiero orar por todos esos amigos, todas esas personas que están enfermas, todas esas personas que están pasando por momentos de enfermedad. Yo, como siempre digo, yo no sano a nadie, pero tu fe en el Señor Jesucristo te puede sanar. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, yo creo firmemente, Señor, sin dudarlo, que tu palabra, Señor, como dice la Biblia, y envió la palabra y lo sanó. Señor, yo envío esa palabra de autoridad, esa palabra, Señor, de sanidad, para que todo aquel o toda aquella persona que esté pasando por enfermedad sea sano, Señor, en el nombre de Jesús. Y toda persona que esté atada al diablo, a vicios, a droga, Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con autoridad, Señor, por cada uno de esos lugares donde hay personas atadas por Satanás. Enviamos una palabra de poder. Ordenamos al diablo, a Satanás, que suelte esas vidas. Fuera, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los declaro libre por la palabra. Gracias, Señor. Gracias a cada uno de esos hermanos que siempre mira y siempre se conecta. Les quiero decir que el Señor los ama. Sigan buscando al Señor. Manténgase conectado con Jesucristo. Gracias, Señor. Este ha sido su amigo y hermano José Vargas. Nuevamente les hago una invitación para que la próxima vez, cuando vean que se les envía y se les anuncia que estamos conectados, conéctate con nosotros para que vean Jesucristo vive, tiempos finales, la palabra que se está hablando ese día. Que el Señor les bendiga. Nuevamente, su amigo José Vargas. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima.